Muy buenos días. A continuación vamos a desarrollar la unidad número 7, primera parte, de la materia Derecho Privado 3, contratos de acuerdo al programa vigente durante este año 2020. En esta primera diapositiva se realiza una transcripción de los contenidos del programa vigente que se haya subido al aula virtual y que corresponden a la unidad número 7 que vamos a desarrollar a continuación. Efecto relativo, partes y terceros, alcances y límites del principio. De acuerdo a la definición de contrato del artículo 957, el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En estos términos, las partes que intervienen en el contrato se proponen introducir una innovación a una situación jurídica preexistente. En tales términos, los efectos del contrato solo alcanzan a esas partes. El contrato no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros, reiteramos, que no han sido parte en el contrato. Cabe aclarar que los efectos del contrato son las modificaciones en las posiciones jurídicas de las partes que participan del contrato. En estos términos queda conceptualmente configurado el efecto relativo, al cual un antiguo principio lo define y lo representa, que es el principio del res inter alios acta. En esa locución latina se quiere significar que lo realizado entre unos sujetos o algunos sujetos que participan en el contrato no puede ni aprovechar ni perjudicar a otros sujetos que no han participado del contrato. El principio del res inter alios acta fue una consecuencia de la concepción del contrato basado en el principio de la autonomía de la voluntad. En el ámbito del contrato clásico, era muy difícil o prácticamente imposible que el principio del efecto relativo presentara alguna excepción. Pero en el derecho contemporáneo, especialmente en el ámbito de los modernos contratos de consumo, el panorama es muy diferente, como vamos a analizar en unos minutos. En lo que refiere a la regulación de este principio en el Código Civil, ustedes tienen allí en la diapositiva reflejados los dos artículos que receptan estas ideas. Artículo 1021, el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes y no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley, que como dijimos hace un momento, tienen que ver la mayoría de los casos con supuestos regulados en el derecho del consumidor y en los contratos de consumo. Y el artículo 1022, que complementa la idea anteriormente expuesta. A los fines de determinar el campo de aplicación del principio del efecto relativo y quiénes son los sujetos alcanzados por los efectos del contrato, es necesario diferenciar quiénes son las partes del contrato y quiénes son los terceros ajenos al contrato. Las partes del contrato son aquellos sujetos que por sí o por representante legal o voluntario se han puesto de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, concurriendo en tales términos a la formación del contrato.
Las partes son quienes se obligan a cumplir determinadas obligaciones y quienes han adquirido determinados derechos. El artículo 1023 realiza una definición, una categorización de distintos supuestos de partes del contrato. A modo de principio general, podemos señalar que los contratos tienen o producen efectos en relación a las partes. Y la segunda categoría es la de los terceros. Los terceros se definen de un modo negativo, es decir, son todos aquellos sujetos que no son parte del contrato. Y en este caso, el principio general es que los contratos no tienen efecto respecto de terceros por la sencilla razón de que estos últimos no han celebrado el contrato y por lo tanto no son parte. En síntesis, el contrato tiene efecto para las partes y no tiene efecto para los terceros. Volvemos a reiterar, tal cual lo hicimos en la anterior diapositiva, que este principio general tiene algunas excepciones. El artículo 1022 refleja lo que hemos expuesto recientemente. El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal. La categoría de terceros exige diferenciar dos situaciones. En primer término, los terceros interesados, o también denominados terceros interesados en la celebración de determinado contrato. Entre los terceros interesados pueden mencionarse los acreedores de las partes, los sucesores a título singular o los herederos de cuota. En estos términos, un acreedor de las partes va a tener cierto interés en los contratos que celebre esa parte, ya que si es acreedor y teniendo en cuenta el principio de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, no le va a resultar indiferente que la parte del contrato, por ejemplo, enajene o venda todos sus bienes y en el futuro este acreedor, como consecuencia de esos contratos, tenga dificultades para cobrar su crédito. Lo mismo sucede con los sucesores a título singular de determinado bien respecto a los contratos que la parte celebre respecto a dicho bien. Y por otra parte, o por otro costado, los terceros no interesados. Los terceros no interesados son aquellos que no tienen ningún tipo de relación en los términos anteriormente expuestos y por lo tanto no pueden invocar el contrato contra los propios contratantes y el contrato no puede perjudicarlo ni imponerle ninguna obligación en ningún sentido. Resta entonces analizar la formulación y las excepciones al principio del efecto relativo. Sabemos que este principio, haciendo un repaso de lo visto anteriormente, señala que los efectos del contrato solo alcanzan a las partes. Esta formulación era muy rígida, por ejemplo, en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, que rigió hasta el año 2015, en donde los artículos 1195 y 1199 de dicho código casi que no reconocían excepciones al principio del efecto relativo. Esta visión fue muy criticada por individualistas y por entender que se concebía el contrato
sin insertarlo dentro de una dimensión social que debe tener, y por lo tanto la nueva redacción, que es la que ustedes tienen de este tema en el nuevo código y que ustedes tienen allí en la diapositiva, reconoce en su parte final que existen algunas excepciones que son las que vamos a analizar a continuación. En estos términos, actualmente se reconoce que el principio del efecto relativo tiene excepciones, presenta excepciones, ya que las relaciones privadas contractuales no pueden ser concebidas como relaciones fragmentarias e individuales que solo conciernen a las partes vinculadas, sino que en muchos casos trascienden a terceros. Como anteriormente ya señalamos, las excepciones se verifican principalmente en los modernos contratos de consumo. Vamos a ver dos casos. En primer término, la llamada garantía legal de servicio técnico, que no solo comprende a los vendedores, quienes para la concepción tradicional del contrato serían las partes del contrato, es decir, la parte comprador-consumidor, por decirlo de alguna forma, sino también a los fabricantes e importadores, que en una concepción tradicional como la que señalamos, nunca serían considerados partes del contrato. Sin embargo, la garantía legal del servicio técnico, específicamente en materia de bienes muebles o cosas muebles no consumibles, por ejemplo, una heladera, por ejemplo, un electrodoméstico, por ejemplo, un automotor, en el derecho del consumidor, en los contratos de consumo, alcanza a los fabricantes e importadores, quienes, para decirlo en sentido estricto, no fueron parte del contrato. Otro ejemplo es la garantía legal en este mismo ámbito, que rige no solo para los vendedores, quienes normalmente contratan con el consumidor, en este caso serían las partes del contrato, sino también para los productores, importadores y distribuidores, que normalmente no son las partes del contrato, porque el consumidor, ¿a quién la adquiere? Un lavarropa, un electrodoméstico o un automotor. Se lo adquiere a una casa de electrodomésticos, a una agencia de automotores en el caso de los autos, es decir, que celebra un contrato y tiene una vinculación con el vendedor, que sería la parte. Sin embargo, en el derecho del consumidor, la garantía legal se extiende más allá, se extiende a los importadores y a los distribuidores. Vemos de este modo cómo en el derecho del consumidor, y estos son solo dos ejemplos porque hay algunos otros, en el derecho del consumidor se presentan distintas excepciones al principio del efecto relativo del contrato. Continuando con el desarrollo del programa, vamos a analizar a continuación la figura de los contratos conexos. Los contratos conexos hacen referencia a una vinculación entre contratos. Se trata de dos o más contratos con distintas causas, pero que comparten una función económica global entre los mismos. Las razones que explican el surgimiento de esta figura reside en el hecho de que, a diferencia del contrato clásico, en donde el acceso al bien o servicio era, digamos, suficiente recurrir a un solo contrato, por ejemplo, se necesitaba adquirir una cosa, se recurría a la compraventa. Era necesario obtener el uso y goce de una cosa, se recurría a la locación. Era necesario contar con dinero, se recurría, al mutuo. Bueno, a diferencia de
este acceso, podríamos decir, simplificado del contrato clásico, modernamente, el acceso a los bienes y servicios requiere cada vez con mayor frecuencia celebrar más de un contrato. Reitero, modernamente, en los tiempos modernos, el acceso a los bienes y servicios requiere cada vez con mayor frecuencia recurrir a la celebración de más de un contrato. De este modo, el acceso a los bienes y servicios evoluciona hacia la necesariedad de una pluralidad de contratos, en lo que se llama fenómeno o se denomina como fenómeno de la conexidad o de las uniones de contratos. En este caso, existen contratos distintos con una causa autónoma, pero con intereses económicos entrelazados que no son susceptibles de satisfacerse aisladamente, sino que requieren la celebración de más de un contrato. Y vamos a los ejemplos. En primer término podemos citar el acceso a bienes o servicios mediante lo que comúnmente se conoce como crédito al consumo, en donde hacen falta, en principio y básicamente, dos contratos. Un primer contrato entre el consumidor con el proveedor de crédito, que puede ser, por ejemplo, el Banco Nación Argentina, el Banco Provincia de Córdoba o una empresa de tarjeta de crédito, y un segundo contrato entre el consumidor con el proveedor de bienes o servicios, el comercio de electrodomésticos, el comercio de prendas de vestir, o, en el caso de los servicios, la empresa de servicios de televisión por cable, la empresa de servicios de salud, la empresa de servicios de viaje, etc. La regulación legal se halla de este tema en el artículo 1073, que está transcripto ahí en la diapositiva. De esa definición podemos advertir que pueden desprenderse tres grandes características: la existencia de dos o más contratos autónomos, la vinculación entre esos contratos a partir de una finalidad económica común, y uno de esos contratos ha sido determinante del otro contrato para el logro del resultado perseguido. Vamos a volver a dar dos ejemplos para mayor claridad. El primer ejemplo dentro del derecho del consumidor, dentro de los contratos de consumo, que podemos utilizar el ejemplo que ya dimos, es decir, para acceder hoy a los bienes y servicios, a través del crédito al consumo, llámese tarjeta de crédito, es necesario celebrar dos contratos. Un primer contrato con el proveedor de crédito, el banco, la empresa de tarjeta de crédito, y un segundo contrato con el proveedor de bienes, comercio de electrodomésticos, comercio de prendas o de servicios. La empresa que provee servicios de televisión por cable, servicios de internet, etc. La conexidad contractual o los contratos conexos también puede darse en los contratos que no son de consumo. Son los llamados contratos entre empresas. Por ejemplo, los contratos que celebran las grandes compañías petroleras con las estaciones de servicio. En este caso existe un primer contrato en donde la gran empresa proveedora de combustible o petrolera firma esta relación contractual con la estación de servicio, siendo el objeto el de proveer combustibles. Y un segundo contrato en donde la empresa proveedora de combustibles, la petrolera, también firma con la estación de servicio con el objeto de dar en comodato o préstamo de uso distintos bienes muebles que hacen a la bandera o a la marca de esa gran petrolera. Por ejemplo, los tanques de combustible, por ejemplo, los carteles, por ejemplo, el mostrador de atención al público, los muebles que son de determinada característica, diseño, color, etc.
En los dos ejemplos, ninguno de los contratos se explica individualmente por sí mismos, sino que es necesario celebrar los dos contratos para poder lograr la finalidad económica común. Continuamos con el desarrollo del tema contratos conexos, en este caso con lo referido a efectos jurídicos y a interpretación. En materia de interpretación, el Código Civil y Comercial regula este tema en el artículo 1074. ¿Cuál es la novedad en este punto? Que los contratos conexos se interpretan los unos por medio de los otros. Este criterio de interpretar contratos los unos por medio de los otros es realmente una novedad, porque dentro de la noción, el concepto del contrato clásico, interpretar un contrato en función de otro era algo verdaderamente impensable. Lo novedoso de esta forma de interpretar es que las vicisitudes de un contrato, por ejemplo, problemas de existencia, incumplimiento, nulidad, resolución, etc., pueden influir no solo en el contrato en el cual se verifican, sino también en el otro o en los otros contratos conexos o coligados. De este modo, lo que ocurra en un contrato puede repercutir, y en la mayoría de los casos así sucede, en los otros contratos. Y esto se ve claramente en materia de incumplimiento de uno de los contratos conexos. Este problema del incumplimiento en materia de contratos conexos se halla regulado en dos normas. En primer término, dentro de los contratos de consumo, en el artículo 36, cuarto párrafo de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, 24.240. Y en segundo término, en el artículo 1075 del Código Civil y Comercial de la Nación. Comencemos entonces a analizar brevemente este tema utilizando el ejemplo que ya hemos dado anteriormente para no variar la hipótesis de análisis, el ejemplo del caso del crédito al consumo que requiere de dos contratos. En el derecho del consumidor, el artículo 36, párrafo cuarto que estamos analizando, pueden darse dos hipótesis de no cumplimiento: que no cumpla el proveedor de crédito o que no cumpla el proveedor del bien o del servicio. Por ejemplo, un consumidor concurre a un banco a pedir un crédito para comprar un automóvil. El crédito le es preacordado en el banco y acto seguido se dirige a la concesionaria de automotores, de venta de automotores, para elegir el modelo de automotor, las características del mismo, etc. Pero cuando ya tiene elegido el automotor y ya están, digamos, cerrados y listos para cumplirse los dos contratos, en el primer término el contrato de crédito y en el segundo término el contrato de compra-venta para adquirir el auto con ese crédito, el proveedor de crédito le dice al consumidor que se suspende el crédito y no puede otorgarle el crédito. Entonces, en este caso, como dice el artículo 36 que tenemos allí en la diapositiva, la eficacia del contrato en el que se prevé que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resuelve sin costo alguno para el consumidor. ¿Qué significa esto? Que si el proveedor de crédito no otorga el crédito, el consumidor tiene derecho a rescindir sin costo alguno
ese contrato de crédito, pero también el otro contrato que ya tenía, digamos, celebrado y listo para cumplir, de compraventa del automotor. Todo sin costo alguno para el consumidor. La hipótesis de no cumplimiento del proveedor del bien, en este caso, si el ejemplo lo hiciéramos al revés, el proveedor de crédito cumple con entregarle la suma al consumidor, pero el que no cumple es el proveedor del bien, la concesionaria, que le dice, mire, no tenemos el auto que usted quiere comprar, por lo tanto no lo puede comprar. Ese caso, como podemos ver en el artículo 36, que estamos leyendo, cuarto párrafo, no se halla regulada en el derecho del consumidor, es decir, en este artículo 36 de la ley 24.240. Pero en el Código Civil y Comercial se ha utilizado una fórmula más amplia y, por lo tanto, la hipótesis número 1 de no cumplimiento del proveedor de crédito y la hipótesis número 2 de no cumplimiento del proveedor del bien o en su caso del servicio, podemos utilizar el mismo ejemplo del crédito para comprar un auto y de la compraventa en una concesionaria de automotores para comprar el automotor. En ese caso, si ustedes comparan ambas regulaciones, en este supuesto el artículo 1075 utiliza una fórmula más amplia. Y de este modo, en los dos casos, el consumidor puede oponer la llamada excepción de incumplimiento y por lo tanto liberarse de tener que cumplir si en alguno o en cualquiera de los dos contratos no cumplen la prestación en su favor. En otras palabras, si el proveedor de crédito le dice, mira Juan Pérez, no tenemos el dinero para entregarte el crédito para comprar el auto, o si en su caso en la concesionaria le dicen, no tenemos el auto que vos querés comprar, en cualquiera de las dos hipótesis, el consumidor puede oponer, o el adquirente, la excepción de incumplimiento total, parcial o defectuoso, por ejemplo, en el caso de que le den un automotor que tiene fallas de funcionamiento, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. En síntesis, vemos cómo lo que ocurre en un contrato conexo puede repercutir en el otro, por más que en el segundo contrato el proveedor o el vendedor del auto, o en su caso el proveedor de crédito, hayan cumplido o quieran cumplir con sus prestaciones. Lo que ocurre en un contrato afecta al otro y por lo tanto, si en un contrato no se cumple, se puede desligar de los dos contratos quien se ve perjudicado por el incumplimiento en uno de ellos. Esto es, para relacionar el tema con lo que hemos visto anteriormente, también una excepción al efecto relativo del contrato, que es el principio que hemos analizado con anterioridad, ya que lo que ocurre en un contrato está repercutiendo en el otro. Y por lo tanto, esto se explica relacionando todos los temas en razón de la conexidad contractual y la interpretación de un contrato en función o por medio del otro, lo cual, volvemos a repetirlo, solo se puede hacer en el caso de que los contratos sean conexos. Porque si los contratos no son conexos, esta forma de interpretación del artículo 1074 no puede, lógicamente, efectuarse o llevarse adelante.